Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última clase en la que vamos a estudiar procedimiento administrativo común. En esta última clase vamos a dedicar los minutos de la misma a estudiar el procedimiento de responsabilidad patrimonial y vamos a ver una parte, como ya se anunciaba en la grabación anterior, del procedimiento sancionador. Ambos procedimientos han sido considerados tradicionalmente en nuestro derecho administrativo como procedimientos especiales. Sin embargo, como ya os he comentado, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y su afán de tratar de evitar en la medida de lo posible la proliferación de procedimientos especiales, de tal manera que lo que se aplique con carácter general sea el procedimiento administrativo común, pues han pasado estos dos procedimientos a tener la consideración de especialidades del procedimiento administrativo común. Es decir, que al fin y al cabo estos procedimientos, viene a decir la ley, es un procedimiento común que presenta algún matiz en alguna de sus fases, en cómo se pueden iniciar, en cómo se pueden resolver, pero no tienen categoría para constituir procedimientos especiales. Vamos a estudiar en concreto los dos: el procedimiento de responsabilidad patrimonial, que constituye el objeto del tema 13, y vamos a aprovechar también para estudiar el procedimiento de responsabilidad el procedimiento sancionador, que podría estar recogido en vuestro programa dentro de la expresión del tema 10, procedimientos especiales, por la razón que os digo. Como no quiero que quede nada sin explicar, o por lo menos que tengáis una idea un poco general del mismo, lo vamos a meter y lo vamos a estudiar con ocasión del tema 13, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué vamos a estudiar en este tema? En el tema 13 estudiamos, como veis en el epígrafe, la responsabilidad patrimonial de la administración, fundamento y clases, y la responsabilidad de los funcionarios. En concreto, lo que se estudia es el procedimiento a seguir cuando la administración causa un daño a los ciudadanos. Cuando, en términos resumidos, la administración en su actuar puede causar un daño a los derechos o al patrimonio de un ciudadano, y el ciudadano tiene el derecho a obtener una indemnización, veréis que es en forma de dinero, de la administración. Vamos a estudiar los principios que rigen esta figura y las especialidades del procedimiento. El punto de partida de la responsabilidad patrimonial lo tenemos en la propia Constitución. En el artículo 106.2 se reconoce que los particulares tenemos derecho, daros cuenta que habla de los particulares, Cuando una administración causa un daño a otra, no estaríamos en presencia de una responsabilidad patrimonial, sino que sería que los particulares, en los términos establecidos por una ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Os dais cuenta que lo que dice la Constitución es que los particulares, los ciudadanos, tenemos derecho a, si la administración nos causa un daño o una lesión en nuestros bienes y derechos, tener derecho a una indemnización. Y que además la regulación se establecerá por una ley. La ley actualmente no es una única ley, sino que tenemos que atender al estudio de dos leyes. La ley de procedimiento, la ley 39/2015, porque en ella se regula el procedimiento en sí como una especialidad, y también tendremos que manejar en esta materia la ley 40/2015, porque en la ley 40/2015 se regulan los principios que inspiran la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Es decir, que en la ley 39 únicamente se regulan las fases del procedimiento y lo que es la regulación de la cuestión en sí, de la responsabilidad, cómo hay que pagarlo, cuándo procede, se regula en la ley 40. También dice este artículo de la Constitución que la única ocasión en la que los ciudadanos no tenemos derecho a una indemnización de la administración es cuando el daño se haya producido por fuerza mayor. La fuerza mayor es un acontecimiento que es imprevisible
e inevitable. Algo que, aunque se hubiera podido prever, no se habría podido evitar. O sea, la mala suerte totalmente desvinculada de la actividad de la administración. Como os indicaba, a nivel legal hay que acudir en la regulación de esta materia a dos leyes, la Ley 39 y la Ley 40. Básicamente, la regulación que contienen estas leyes no es muy diferente a la que se recogía de una manera más unitaria en una sola ley en la ley anterior, en la Ley 3092, ¿vale? Hay alguna pequeña novedad. Podría deciros que estudiándonos este artículo que vamos a ver a continuación, el artículo 32, prácticamente estudiamos el tema entero, pero vamos a aprovechar para desarrollar alguna cuestión adicional, ¿vale? Este artículo, como vais a ver a continuación, tiene una redacción que prácticamente es coincidente con el artículo 106 de la Constitución. Dice que los particulares tienen derecho a ser indemnizados, a recibir una indemnización por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Es muy parecido al artículo de la Constitución, muy parecido, pero si os habéis dado cuenta, introduce por lo menos dos novedades. Dice que los particulares tenemos derecho a ser indemnizados por la administración de toda lesión que suframos en nuestros bienes y en nuestros derechos. Dice siempre que ese daño se produzca por el funcionamiento de la administración, por el funcionamiento normal, habitual, correcto, porque la administración nos puede causar un daño en su actuar normal y correcto, como en el funcionamiento anormal, cuando funcione mal. Salvo, como dice la Constitución, en el caso de la mala suerte esta de la fuerza mayor, y también dice tampoco se va a indemnizar por daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar con arreglo a la ley. Os voy a poner un ejemplo. La policía local, algún policía local puede llegar en el desarrollo de una persecución a un delincuente o cualquier actividad que se lleve a cabo, podría ocurrir que ese policía local está desarrollando una actividad normal de la administración, ¿no? Una actividad de seguridad ciudadana. Es una actividad administrativa. Bueno, puede ocurrir que en el transcurso de esa persecución el delincuente dispare sobre el policía y le cause un daño. Imaginaros que le hiere y, bueno, que él, afortunadamente, o su familia, desafortunadamente, pudiera pretender una indemnización de la administración, porque a ese particular se le ha causado un daño en su integridad física como consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. Bueno, pues en este caso la ley concreta lo siguiente: como el policía local tiene, por su propia condición de policía, el deber jurídico, la obligación de soportar algunos riesgos, ¿vale? De soportar el deber jurídico de soportar riesgos, no tendría derecho a indemnización. Esto no quiere decir, evidentemente, que no tenga derecho a otra serie de compensaciones o de prestaciones en forma, pues yo que sé, de prestaciones en la seguridad social, etc., ¿vale? Pero no una indemnización por ese daño. También dice la ley que cuando se anule en vía administrativa, por ejemplo, imaginaros que por vía de recurso o por vía de revisión de oficio se anula un acto administrativo o un reglamento, ¿vale? Porque por el hecho de que se anule en vía administrativa o en vía judicial un acto administrativo o un reglamento, eso no implica que haya que indemnizar a las personas a las que afectara
la regulación o las condiciones fijadas por el acto administrativo. Imaginaros que mañana se anula, habéis participado, se ha convocado vuestra oposición, habéis presentado la instancia, habéis pagado la tasa y por una circunstancia que sea, se anula la convocatoria. Bueno, pues viene a decir la ley que la anulación de la convocatoria no presupone que tengáis derecho a ningún tipo de indemnización. Habrá que ver las circunstancias de cada caso, porque no se presupone. Habrá que ver detalladamente si corresponde o no. Pero por la mera anulación no se produce una indemnización. Para que haya lugar, dice el artículo 32, a una indemnización, es necesario que el daño que se causa sea efectivo, es decir, que sea un daño real. Ahora os pongo un ejemplo. Sea un daño que se pueda evaluar económicamente y que sea un daño individualizado en relación con una persona o grupos de personas. Estas son las características del daño y os sugiero a que estudiéis este párrafo bien, porque es una pregunta de test. ¿Cuáles son los requisitos del daño? Tiene que ser efectivo, empieza a poner también, económicamente evaluable e individualizado en una persona o grupo de personas. Esto implica que no se van a indemnizar daños potenciales o daños irreales que no se puedan demostrar. No, bueno, pues imaginaros que, no sé, daños que no son reales, ¿no? Un niño se cae en el collado porque había una baldosa que estaba rota, tropieza y se cae. Evidentemente, ese niño ha sufrido una lesión, es un particular que ha sufrido una lesión en un bien o derecho, efectivamente, en su integridad física, en su salud, como consecuencia del funcionamiento del servicio público. La administración local tiene la obligación de tener adecuadamente pavimentadas las calles. Y, bueno, pues yo qué sé, sufre una lesión en una pierna y el niño pues jugaba al fútbol, ¿no? Y el padre dice, bueno, no solamente es la lesión que lo ha causado, es que mi hijo era muy bueno y era el futuro Messi. Y como iba a cobrar tantos millones al año dentro de 20 años, cuando fuera mayor, quiero que me indemnicen por lo dejado de ingresar. Bueno, eso evidentemente no es un daño efectivo, real, es un dato potencial. Ocurre también esto con los daños de carácter moral, que hay que demostrarlos, los daños morales, ¿no? Por la pérdida de algo. Y, bueno, pues acordaros, los requisitos del daño indemnizable son las 3 es efectivo, económicamente evaluable e individualizado en una persona o grupo de personas. También dice la ley que, bueno, hasta aquí lo que hemos estudiado es el derecho que tienen los ciudadanos que tenemos los ciudadanos a ser indemnizados por el funcionamiento de la administración, ¿vale? Pero la ley también regula la posibilidad de que se pueda causar un daño a los ciudadanos por el Estado legislador, por el legislativo. Y se regula todo en la ley de procedimiento. Al particular le pueden causar daño el Estado en sus distintas manifestaciones. El Ejecutivo, que es la responsabilidad patrimonial de la Administración, el Legislativo, que es la responsabilidad patrimonial del Legislativo, y el Judicial, que es la responsabilidad de la Administración de Justicia. Imaginaros que a una persona se le juzga y se le mete en prisión y después se demuestra que era inocente. Bueno, evidentemente, por un funcionamiento irregular de la administración, irregular no lo sé, pero erróneo
de la Administración de Justicia se le ha causado un daño en su libertad individual, ¿no? Porque ha sido, y en su presunción de inocencia, porque ha sido metido en prisión de manera indebida. Nosotros a esta última no la vamos no vamos a estudiarla, ¿vale? Esto se estudia en la parte del derecho procesal, pero no aquí. Vamos a estudiar solamente la responsabilidad de la Administración y la responsabilidad del Estado legislador. En el apartado 3 se refiere a la elevada responsabilidad del Estado legislador y pues prevé dos situaciones, ya veréis. Dice que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración, que quien indemniza esto es la Administración, por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que se especifiquen. Bueno, está indicando la ley, con una redacción un poco extraña, que los ciudadanos tenemos derecho a que nos indemnicen si en la aplicación de una norma, que no sea una expropiación, porque en la expropiación se rige por otras normas, por otro régimen jurídico, tenemos derecho a que nos indemnicen si nos causa un daño que no tenemos el deber jurídico de soportar. Solo tenemos derecho a esta indemnización si el propio acto legislativo lo indica, ¿vale? Imaginaros que el legislador establece, se dieron reclamaciones de este tipo cuando, no sé si recordáis que hace mucho tiempo se podía fumar libremente en los bares. Luego se aprobó una normativa en la que decía que había que separar la zona de fumadores y no fumadores. Algunos bares, en la aplicación de un reglamento, ese reglamento, hicieron inversiones importantes, compraron extractores, separaron zonas, hicieron inversiones en sus establecimientos y prácticamente a los 2 meses se indicó que directamente no se podía fumar en ningún sitio, de tal manera que los bares que habían hecho esa inversión simple y llanamente la habían perdido. Bueno, pues por la aplicación de un acto legislativo, de una norma, se había producido un daño a los particulares. Evidentemente, los ciudadanos tenemos el deber jurídico de soportar los cambios legislativos, ¿no? Pero evidentemente que se había causado un daño. Bueno, pues aplicando esta doctrina, el propio acto legislativo previó la posibilidad de indemnizar estos daños. La responsabilidad del Estado legislador se puede producir también en otros dos casos, en otros dos supuestos. Bueno, pues imaginaros, los supuestos no son imaginaros, es la regulación que tiene, pero os explico a qué se refiere. Se aprueba una ley, ¿vale?, que se aplica a los ciudadanos, y hay un ciudadano que considera que esa ley es inconstitucional. Aunque se le está aplicando, considera que es inconstitucional y recurre contra la aplicación de esa ley, pero no le dan la razón y al final se la aplica. Pero él continúa y llega al Tribunal Constitucional, que al final declara que el ciudadano llevaba razón y que la ley que se le ha aplicado, pues que era inconstitucional y que por lo tanto no debería de haberse aplicado. Evidentemente, a este ciudadano, a todos en general, la aplicación de una ley que luego es declarada inconstitucional puede haberles causado un perjuicio. Pues dice que la responsabilidad del Estado legislador también puede surgir en los siguientes supuestos. Dice, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, ¿vale? Siempre que se den los requisitos del apartado 4, que ya veremos cuáles son. O un caso muy parecido, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea. Se aprueba una norma en el Estado que es contraria a una directiva comunitaria o a un reglamento. Es un caso igual, ¿no? Siempre que se den los requisitos del apartado 5. Bueno, pues vemos cómo se prevén dos casos
de responsabilidad del Estado legislador. Una, por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que nos causen un daño, y otra por la aplicación de normas contrarias a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Para que se produzca el derecho a indemnización por actos del Estado legislador, en el caso de la ley declarada inconstitucional, es necesario que el ciudadano que reclame, fijaros, haya obtenido en cualquier instancia judicial una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Os explico. Se aprueba una ley, ¿vale? O una ley orgánica. Se aplica. Y un ciudadano dice, le han aplicado la ley, le perjudica, y dice, esta ley es inconstitucional. Voy a recurrir ante la propia administración, incluso ante el propio juez, que la aplicación de este acto administrativo no procede porque la ley en la que se fundamenta es inconstitucional. Y, por ejemplo, recurre ante el tribunal, ante un juzgado, ante el juzgado de contencioso de Soria, y el juzgado de contencioso de Soria no le da la razón. Dice, mire, no, este acto administrativo que usted se lo ha aplicado como consecuencia de esta ley, entiendo que no hay que anularlo porque la ley no está declarada inconstitucional. Es decir, que para que haya... Y seguimos con la secuencia. Y este ciudadano que no ha obtenido el amparo judicial, que no ha obtenido respaldo, por decirlo así, que no le han dado la razón, continúa su proceso judicial y termina en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional declara que efectivamente esa ley no era conforme a la Constitución. Por eso dice que si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá a la indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria, o sea, que le desestiman en sus pretensiones judiciales, ¿no?, de un recurso contra la actuación administrativa que le ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado en el juicio la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Y en el apartado 5 prevé lo mismo. Se aprueba una norma en España, se aplica, y un ciudadano dice, esta norma que me están aplicando es contraria al derecho de la Unión Europea. Y reclama contra la aplicación de esa ley, reclama en el contencioso, pero no le dan la razón. Y después se declara, por quien corresponda, que esa norma que se le estaba aplicando efectivamente llevaba razón y era contraria al derecho de la Unión Europea, ¿vale? Son dos casos. Esto que tenéis aquí, que os marco, no hace falta que lo estudiéis, ¿vale? Porque son cosas jurídicamente muy complejas de entender, ¿vale? Entonces lo vamos a pasar, pero vamos, no, porque no os lo van a preguntar. En el apartado 6 dice el artículo 32 que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma o que declara el carácter contrario al derecho de la Unión Europea, la norma que declara que la ley es inconstitucional, producirá efectos desde la fecha de publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario de la Unión Europea. Es decir, si en un test nos preguntan desde cuándo se produce efectos una sentencia del Tribunal Constitucional, pues es desde que seguramente que la habréis estudiado en la parte de Derecho Constitucional, produce efectos desde que se publica la sentencia. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el boletín, ¿vale? Bueno, pues produce efectos desde que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y por último, los apartados 7 y 8 regulan la llamada responsabilidad de la Administración de Justicia. Y, afortunadamente para nosotros, no nos entra. Ni tampoco en la Ley de Procedimiento ni la Ley 40
se detienen en su regulación, porque saben que eso hay que regularlo en otra ley. Dice que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial. O sea, no entra ni en regularlo. Dice, esto se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Váyase usted a ver allí cómo se regula. Si alguno tiene curiosidad de cómo se soluciona el tema de los errores judiciales, pues ya sabe que no tiene que ir a la Ley 40, sino a la Ley 685, Ley Orgánica del Poder Judicial. Y por último, el apartado 8 también se refiere a la responsabilidad de la Administración de Justicia y en concreto se refiere a las indemnizaciones que puede tener que abonar el Estado por un funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional, ¿vale? Dice que el Consejo de Ministros es el que fijará el importe de las indemnizaciones que corresponda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado la existencia de un funcionamiento anormal de un recurso de amparo o de una cuestión de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. Bueno, entiendo que esta cuestión pues es complicada de entender, ¿no? Y os lo voy a explicar. Puede ocurrir que el Tribunal Constitucional reconozca que ha tramitado tarde, muy tarde o mal un recurso de amparo o una cuestión de inconstitucionalidad. Cuando esto ocurra, que reconozca que ha funcionado de manera inadecuada, el ciudadano, el que presenta el recurso de amparo, puede pedir una indemnización. Entonces, cuando pida una indemnización, hay que tramitar un procedimiento pues para determinar si le corresponde al ciudadano o no y en qué cuantía. Bueno, pues esas indemnizaciones se fijan por el Consejo de Ministros, previa tramitación de un procedimiento por el Ministro de Justicia. Es decir, que en estos casos el ciudadano tendrá que dirigirse al Ministro de Justicia para que tramite un procedimiento en el cual la indemnización terminará, o sea, un procedimiento que terminará con una resolución del Consejo de Ministros donde se fijará el importe de la indemnización que le corresponde. Vemos, por tanto, que el artículo 32 recoge y regula la responsabilidad patrimonial del Estado. Bien, cuando funciona como administración, que es a la que nos vamos a dedicar en este tema, bien cuando el Estado actúa legislando, ¿vale? Puede ocurrir que apruebe una ley que sea declarada inconstitucional y que una persona haya sido perjudicada por la aplicación de esa ley o por el funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿vale? No vamos a... Bueno, aquí os he metido un poco de paja en relación pues con cómo se regulaba anteriormente, qué novedades existen. Bueno, pues no hace falta que lo estudiéis. Vosotros vais a ir a lo que hay que ir, a la regulación. Sí que nos vamos a detener un poquito en el artículo 35, porque hasta ahora hemos visto cómo estamos viendo cómo la administración nos puede causar un daño cuando funciona como poder del Estado, ¿no? Pero la administración puede causar un daño cuando actúa en relaciones de derecho privado, como un sujeto más en la vida cotidiana. Responsabilidad de derecho privado. Cuando la administración pública actúe directamente o a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 32. Incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la administración o la entidad que cubra su responsabilidad. Bueno, este artículo lo que nos está diciendo es que en ocasiones la administración puede actuar por medio de un sujeto de derecho privado, de una empresa, de una sociedad.
Si esta sociedad nos causa daño, pues también estaría obligada la administración a resolver. Es decir, la administración puede actuar sometida al derecho público, que es lo normal, pero también sometida al derecho privado. Y la ley dice que da igual el régimen bajo el cual actúe la administración, que si causa un daño va a tener que indemnizar. Vamos a estudiar a continuación los elementos de la responsabilidad patrimonial, ¿vale? De la administración. Ya nos vamos a olvidar del Estado legislador y de la Administración de Justicia. Para que haya lugar a responsabilidad patrimonial, para que alguien pueda pedir una indemnización de la administración, es necesario, en primer lugar, que se produzca una lesión, que haya un daño. Si la administración no nos causa un daño, no habrá lugar a indemnización alguna. Entonces, el primer requisito de responsabilidad patrimonial es la existencia de una lesión que pueda afectar a cualquier bien o derecho de los particulares. Puede ser un daño en la salud, por ejemplo, en una operación médica que no se hace bien. Por ejemplo, puede ser un daño en nuestro patrimonio. Imaginaros que en una persecución el coche de la policía local impacta contra un coche que estaba aparcado en la acera o atropella a un viandante, ¿vale? Pues causa un daño patrimonial. Y esta lesión tiene que ser, como ya hemos visto, tiene que ser una lesión real, efectiva, un daño efectivo, no un daño potencial o futuro. Tiene que ser algo que se pueda evaluar económicamente, ¿vale? Es necesario transformar el importe del daño en dinero. Si no se puede transformar a dinero, pues no procedería, no habría lesión. Tiene que ser individualizada en una persona, o sea, concretada en alguien en concreto o en un colectivo. Y también dice la ley, dice la doctrina, que tiene que ser una lesión antijurídica, en el sentido de que no haya obligación de soportar el daño, como el caso que os ponía de los policías locales o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen la obligación jurídica, el deber jurídico de soportar un riesgo. Las lesiones que se les produzcan a ellos las tienen que asumir. Esas lesiones, aunque sean efectivas, económicamente evaluables y estén individualizadas en una persona, no serían indemnizables porque no sería una lesión antijurídica. Es una lesión que tienes el deber de soportar. En segundo lugar, para que haya responsabilidad de la administración, es necesario que la lesión la haya causado la administración. La administración responde de los actos que ella realiza. Es necesario que el daño sea causado por la administración o por un sujeto que actúe por su cuenta, por cuenta de la administración. Parece lógico, ¿no? Si el daño lo produce un particular, pues no tendría que indemnizar la administración, ¿no? Pero esto, pues es importante. A ver una cosita, vale. Quería ver cómo estaba para explicarlo, ¿no? El primer requisito es que exista una lesión. En segundo lugar, que esa lesión haya sido causada por la administración. De esta manera excluimos los supuestos en los que los daños no están causados por la administración, sino por un particular, a otro. En tercer lugar, y esto también nos sirve para determinar lo siguiente. Puede ocurrir que el daño al particular se produzca en determinados acontecimientos en los cuales no solamente participa una administración, sino que participan varias. Imaginaros, ¿qué ocurre si, imaginaros, en una prueba deportiva ha sido organizada por dos administraciones, yo qué sé, por el Ayuntamiento y por la Junta de Castilla y León. Y en el transcurso de ese acontecimiento se causa, por la prestación de ese servicio, se causa un daño a un particular. ¿Quién responderá? Muchas veces las administraciones actúan
conjuntamente, firman convenios y desarrollan actividades conjuntamente. Si se diera la mala suerte de causar un daño, ¿quién responderá? ¿Y en qué medida responderá cada una de ellas? ¿Responderá una por el todo? ¿Al 50%? ¿Qué criterio se sigue? Bueno, pues como os digo, el segundo requisito es que sea imputable por la administración. Con esto lo que se consigue es excluir la actuación de los agentes de la administración que se realiza en desconexión con un servicio público. Solamente responde la administración cuando el daño sea causado por ella. Imaginaros que imaginaros que un funcionario una mañana coge un coche oficial y en lugar de utilizarlo para llevar a cabo el servicio público que tiene encomendado, pues decide, tiene una finca agrícola, decide recoger a dos personas, dos inmigrantes, por ejemplo, y los coge en el coche y dice, bueno, que me voy a escaquear un rato, los voy a montar en el coche oficial, me voy a acercar a mi explotación y los dejo allí que trabajen. Vale. La administración ha establecido todos los controles necesarios para que este funcionario pueda coger el coche. Estaba de servicio, cumplía todo, ¿no? Pero, evidentemente, es un funcionario, actúa, es la actuación de la administración, ¿no? Y además utiliza un coche oficial. Y según van con el coche oficial, se salen de la carretera y fallecen los dos ocupantes que había cogido, los dos peones. En este caso, ¿respondería la administración? ¿Qué pensáis? Bueno, pues en este caso hay una desconexión entre el funcionamiento de la administración, por mucho que el coche lo conduzca el funcionario autorizado y sea un coche oficial, veis que hay una desconexión de que eso es ajeno al funcionamiento de la administración, ¿vale? Pues indicando que como segundo requisito de la indemnización es que el daño sea causado por la administración, pero por la administración de una manera directa, ¿vale? De manera que si la actuación de estos del funcionario es absolutamente ajeno a las funciones del cargo, queda excluida la imputación a la administración de la que dependen. En otras palabras, para aquella indemnización se exige que el hecho se haya realizado bajo la cobertura de la administración. Claro, este caso plantea, este ejemplo que os he puesto, bueno, pues en qué difiere, vais a ver claramente en qué difiere de, bueno, pues el funcionario en el ejercicio de sus funciones monta a dos personas, a esas dos mismas personas, porque eran personas de un centro de empleo y en las condiciones del contrato estaba que se desplazaban por la propia administración a la finca. El supuesto, al final, aparentemente es lo mismo. Había 3 personas en un coche oficial, ¿no? Bueno, pero veis que hay una ruptura de la imputación a la propia administración. Además, como ya os apuntaba al principio, el que se diga que la lesión tiene que ser causada por la administración nos va a servir para determinar quién responde, qué administración responde en el caso de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño. ¿Qué ocurre cuando hay varias administraciones implicadas en el servicio? Bueno, pues la ley dice lo siguiente. Dice que a veces, es decir, este artículo, hay varias administraciones que actúan conjuntamente, ¿vale? Firman un convenio y organizan una prueba, ¿no? Es decir, establecen fórmulas conjuntas de actuación.
Entonces dice, cuando la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas, cuando de ella derive responsabilidad, las administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si, imaginaros, la prueba deportiva ha sido organizada por el ayuntamiento y por la diputación, viene a decir la ley, si se causan daño, el que haya sufrido un perjuicio, imaginaros que se cae, pues yo qué sé, el portón de la meta encima del público, ¿vale? Puede ocurrir. La prueba está organizada por las dos. Bueno, pues la ley dice, cuando este daño derive de una fórmula conjunta de actuación, las administraciones responden frente a los lesionados de forma solidaria. ¿Qué quiere decir? Que responden por el todo. El particular puede dirigirse contra uno o contra otro exigiéndoles elige el total de la indemnización. Otra cosa es que luego, dice la ley, internamente el convenio que haya firmado el ayuntamiento con la diputación puede establecer fórmulas de reparto de los daños. Pero eso es al margen. Dice, el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, internamente, puede determinar cómo se distribuye entre las diferentes administraciones públicas la responsabilidad. Pero el particular puede elegir si va contra una o va contra otra. Irá contra aquella que él considere que tiene un mayor respaldo económico, una mayor fuerza económica para pagarle el importe de la indemnización. Si, por ejemplo, es la Diputación y un pequeño ayuntamiento, el lesionado, pues lo normal es que vaya contra la Diputación. Luego, internamente, la Diputación estará obligada a pagar el importe íntegro de la indemnización. Y luego ya, internamente, el ayuntamiento y la Diputación echarán cuentas. Algunas veces, también dice la ley, puede ocurrir que el daño se cause por varias administraciones, pero sin necesidad de que haya firmado un instrumento, porque las dos tienen competencia en una determinada materia, que las dos tienen competencia en la organización de determinados servicios. Entonces dice que en otros supuestos de concurrencia, en los que no hay un instrumento regulador, un convenio, dice que la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Dice, la responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Es decir, en los casos en que no haya un instrumento regulador, porque las dos tengan que intervenir, siempre las dos intervienen en esa determinada materia o en esa determinada actividad, porque tienen las dos competencias en la materia. Dice, en este caso, ¿quién responde? Dice, bueno, pues la responsabilidad vendrá determinada por quién tiene una mayor competencia en esa materia, cuál es el interés público digno de protección y cuál ha sido la intensidad de la intervención de cada administración en la causación del daño. O sea, aquí sí que se trata de encontrar a la administración que es más responsable. Y si no es posible, será una responsabilidad solidaria. Es decir, que el primer requisito de la lesión es que sea una lesión, un daño efectivo. El primer requisito que sea, para que exista responsabilidad patrimonial, una lesión efectiva, real, no potencial, no futura, evaluable económicamente, tiene que ser transformada en dinero, individualizada en una persona o grupo de personas. No, es que se ha causado un daño a la moral social. No, tiene que ser, ¿pero a quién? Individualizada en una persona o grupo de personas y antijurídica, en el sentido de que no tengas la obligación de soportarla. Tiene que ser, además, una lesión causada por la administración, lo cual nos permite excluir que, supuestos en los que sí, es verdad que aparentemente actúa la administración, pero internamente, el caso que os he puesto del accidente de coche, no es administración, y luego cómo se reparten
cuando ocurren fórmulas colegiadas o conjuntas de actuación de varias administraciones, con convenio o sin convenio. Claro, hay una cuestión importante, si os ponéis a pensar, cuando hay fórmulas conjuntas, cuando actúan dos administraciones públicas, hay un interés, puede haber un interés en determinar, bien, ¿y este expediente quién lo tramita? ¿Qué administración es la competente para resolver el procedimiento? Hemos causado un daño a ayuntamiento y diputación. Muy bien, pero ¿quién va a tramitar el procedimiento? ¿El ayuntamiento o la diputación? Claro, no es lo mismo, ¿no? Porque cada una tratará de incoarlo ella para tratar de defenderse a sí misma. Entonces hay que determinar, cuando hay dos administraciones presentes, a quién le corresponde incoar, iniciar, instruir y resolver el procedimiento. Entonces dice la ley que si hay un instrumento, si es una fórmula de actuación conjunta con un instrumento, con un convenio firmado, pues que será ese instrumento, esos estatutos o esa regla de actuación la que determine quién instruye. Y si es una actuación conjunta en la que no hay convenio, porque las dos tienen una intervención habitual, pues que la competencia viene atribuida a la administración que participe con una mayor financiación del servicio público, la que más dinero ponga en el ejercicio de esa competencia. Bueno, imaginaros, la educación, los colegios donde van los niños, bueno, ahora no van desafortunadamente. Bueno, en educación hay competencias concurrentes, porque hay una competencia del ayuntamiento, hay una competencia de la comunidad autónoma. Entonces puede ocurrir que, bueno, pues no se me ocurre ahora un ejemplo, pues que en el desarrollo de una actividad docente un niño tenga pues un accidente. Ahí no hay ningún convenio, las dos tienen competencia en materia de enseñanza. Bueno, ¿quién incoará? Bueno, pues incoará la que ponga más dinero. Claro, la que incoa, instruye y resuelve está en una mejor posición, porque tiene el mando, ¿no?, del procedimiento. Entonces la ley dice, bueno, bien, en estos procedimientos hay que garantizar, por lo menos, que la otra administración pueda intervenir, que tenga posibilidad de alegar. Entonces dice que cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la administración pública competente, a la que se refiere el apartado anterior, o sea, la que instruye, incoa el procedimiento y lo resuelve, dice que está obligada a consultar a las demás administraciones implicadas, dándoles un plazo de 15 días para que por lo menos puedan defenderse y dar su versión. Es que si no intervengo, estoy perdida, es que no me deja intervenir la diputación. El ayuntamiento el particular se ha dirigido contra mí, es más, vamos a tener que responder, pero es que no me puedo defender porque no he tenido ni intervención en el procedimiento. El tercer elemento de la responsabilidad patrimonial es que exista una relación de causalidad. Es decir, que el daño, la lesión causada, esa que tiene que ser efectiva, económicamente evaluable e individualizada en una persona o grupo de personas, y además en antijurídica, tiene que ser consecuencia, causa-efecto del funcionamiento de la administración. O sea, tiene que haber una relación causa-efecto. El daño se ha causado por un funcionamiento irregular de la administración. Por ejemplo, todo esto se entiende mejor con ejemplos. Un señor está esperando el autobús urbano debajo de una marquesina. La marquesina es un día de muchísimo viento, un temporal, ¿vale? Esa marquesina, por un golpe de viento o por un relámpago, se cae sobre un ciudadano y lo mata. ¿Hay una relación causa-efecto? Es decir,
sabemos cuál es el efecto, la muerte de una persona porque le cae una marquesina. Pero, ¿eso es culpa de la administración? ¿Es culpa de la administración? Bueno, pues si veis que no, es culpa de que hay un vendaval, que luego aquí ya se puede hacer mucha literatura, ¿no? Entonces la administración dirá, no, mire, esto no es culpa mía, la marquesina estaba colocada correctamente, estaba revisada cada tiempo, de que estaba perfectamente anclada, y yo no tengo la culpa de que ese día haya un temporal y tire la marquesina encima del ciudadano. Bueno, el ciudadano dirá, sí tiene usted culpa, porque estaban diciendo en los medios de comunicación desde hacía 3 días que iba a haber un vendaval fortísimo y usted no tomó las precauciones de delimitar, de vallar eso para que nadie lo utilice. ¿Sabéis? Que al final aquí hay siempre un juego, ¿no? Una tensión. Entonces, cada una tendrá que, cada parte tratará de determinar qué es o qué no es culpa mía, que hay una que no es causa-efecto de la actividad administrativa. Por eso, dice la ley que una de las causas que rompe el nexo causal, la causa-efecto, es la fuerza mayor. Si os acordáis, el artículo 106 de la Constitución dice que los particulares tenemos derecho a ser indemnizados de toda lesión que suframos en nuestros bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, salvo fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor rompe el nexo causal. ¿De acuerdo? Y fijaros, una causa de fuerza mayor que se recoge en la ley 40 es la siguiente. Dice, mire, la administración no tiene la obligación de indemnizar aquellos daños que se produzcan por fuerza mayor. Vale. Ni aquellos daños que pueda causar sin ser consciente ni saber que los está causando. Un ejemplo, el SIDA. De repente surge una infección, la causada por el VIH, que, pues que se va aumentando, ¿no? Los contagios, pero no se sabe por qué. No se conoce, la ciencia no es capaz de saber, por ejemplo, que si no se utilizaban determinados medios a la hora de desinfectar agujas o yo qué sé, o tal, la ciencia no ha podido saber por qué motivo se ha producido un daño a los particulares en el ámbito de la administración sanitaria. Entonces, como la ciencia no lo permite, no nos permite saberlo, es injusto atribuir todos esos contagios a la propia administración, porque es que el virus ni se conocía. La ley dice que no serán indemnizables los daños que deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. Imaginaros, la administración permite colocar, imaginaros, antenas de telefonía para que todo el mundo tenga cobertura en el móvil. Pero de repente a los 10 años empiezan a haber problemas de salud de las personas que viven en el entorno de esas antenas. Claro, se demuestra años más tarde que eso era causado, después de muchas investigaciones, que eso era causado por las ondas que emitían esas antenas. Eso pensáis, claro, es un servicio público, que es culpa de la administración. Bueno, pues la ley dice, mire, si no había manera de saberlo según el estado de la ciencia o de la técnica en ese momento, no puede ser culpa de la administración, ¿vale? Entonces, dice también que, una cosa
es que no haya derecho a indemnizar por ese daño, no se sabía, y otra cosa muy distinta es que el Estado deje tirados, abandonados a estas personas. Dice, bueno, es que no se les indemnice no quiere decir que no tengan derecho a prestaciones asistenciales, económicas, sanitarias, médicas, etc. Por eso dice la ley que no responderá de los daños que los conocimientos de la ciencia o de la técnica no le haya permitido conocer, dice, añadiendo que todo ello es sin perjuicio de las prestaciones asistenciales, farmacéuticas, médicas o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. ¿Vale? Entonces, vemos que el tercer elemento de la responsabilidad patrimonial de la administración es que haya una causa-efecto, haya una relación de causalidad. Por decirlo así, que el daño sea culpa, responsabilidad de la administración. Y rompe esa relación la fuerza mayor, la mala suerte imprevisible y los conocimientos de la técnica. El cuarto elemento de la responsabilidad patrimonial es la indemnización. Evidentemente, para que haya responsabilidad patrimonial de la administración hace falta una lesión, un daño, el que sea, en el patrimonio, en la salud, en el honor, un daño. Eso sí, que sea efectivo, evaluable económicamente, individualizado de una persona o grupo de personas. Y además, antijurídico, que no tenga el deber jurídico de aguantar ese daño. En segundo lugar, además de un daño, es necesario que ese daño haya sido causado por la administración. Cuando la administración no hace todo lo posible y hay una apariencia de actuación administrativa que en realidad no lo es, ella no puede ser responsable. Y cuando actúan varias administraciones, distinguimos según haya un convenio firmado o sea una actuación que normalmente intervienen dos administraciones o más. Cuando hay un convenio, responden de manera solidaria. El particular puede dirigirse contra una o contra la otra. Y en el convenio, lo que se puede ver es cómo se reparte entre ellas el importe de la indemnización. Cuando no hay un convenio, es otra fórmula de actuación conjunta. Cada administración responderá en proporción a la competencia que tenga, el interés público presente, la intervención que haya tenido, y si no se puede determinar, entonces responderán de manera solidaria. ¿Quién tramita el procedimiento? Bueno, pues tramitará el procedimiento en el primer supuesto el que ellos hayan elegido en el instrumento regulador, en el convenio, en los estatutos. En el segundo caso, tramitará el procedimiento la que más pasta haya puesto, la que haya intervenido con mayor contribución en la financiación del servicio. El tercer elemento es que haya una relación causa-efecto. Y el cuarto elemento es que haya una indemnización. La indemnización es la forma que existe para compensar el daño causado, para reparar el daño. Ya sé que la vida de su esposo era algo que no tiene valor. Se murió en el quirófano porque el médico ese día estaba fumado. Ha sido consecuencia del funcionamiento inadecuado de la administración. Había que haber controlado que ese señor estaba en condiciones. Habrá una responsabilidad penal, pero bueno. El daño, la única manera que tengo de compensarlo es indemnizándole por los daños que le he causado. El camión de la basura echó para atrás y impactó contra la valla de su casa que la tiró. ¿Cómo le puedo indemnizar a usted? Que estos son los casos, ¿no? La indemnización es la única manera que existe de compensar. Evidentemente, tiene que ser una reparación integral. Tiene que reparar todo, los daños que se deriven. Eso sí, los que se puedan demostrar, los que estén probados que se han causado, no las meras expectativas, ¿no? Es que se cayó mi hijo en el espolón,
mi hijo jugaba a Levin, pero es que apuntaba maneras de ser el nuevo Messi y firmar contratos millonarios. Quiero que me pague por los contratos dejados de firmar. Mire, eso es algo potencial, inseguro, ¿vale? Bueno, pues es lo que dice la ley, ¿no? A ver, aquí hay mucha explicación, ¿eh? Vosotros quedaros con las grandes ideas. Se indemniza, bueno, pues todo esto tiene que ser una reparación integral. Dice la ley que no serán indemnizables los daños que deriven de hechos o circunstancias que no se han podido prever o evitar según el estado de la ciencia, lo que hemos visto antes. Una cuestión relacionada con lo que hemos visto del Estado legislador. ¿Os acordáis del señor que la administración le aplica una norma que él dice que es inconstitucional, ¿vale? Entonces, este señor va a juicio, no le dan la razón, pero después el Tribunal Constitucional un día reconoce que llevaba razón, que esa ley era inconstitucional y que por tanto este señor, bueno, en principio a todas las personas a las que se les haya aplicado la norma tienen derecho a ser indemnizados. Pero puede haber pasado desde que se aprobó la norma hasta que se desde que se aprueba la norma hasta que se declara inconstitucional, han podido pasar 10 años. ¿Hay que pagar los perjuicios de 10 años? Pues la ley dice que en el caso de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o que es contrario al derecho de la Unión Europea. Es decir, solamente se indemnizan los daños causados 5 años atrás desde que se publique la sentencia. ¿Y cómo calculamos el importe de las indemnizaciones? Vale, muy bien. ¿Cómo me vas a indemnizar? ¿Qué criterios vas a seguir? ¿Que me has causado un daño? ¿Cuánto me vas a dar? Que es al final la cuestión, ¿no? Ya sé que tenías culpa, que me has causado un daño, esto está claro, ¿y cómo me vas a indemnizar? Bueno, pues de esta manera. Dice que la indemnización se calculará conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, con las valoraciones predominantes en el mercado. O sea, viene a decir, mire, yo a usted le voy a indemnizar conforme al valor fiscal que tengan las cosas. El valor fiscal muchas veces es inferior al valor en el mercado. ¿Sabéis? El piso vale a efectos fiscales 7 millones y a efectos de mercado, cuando yo lo pongo a la venta, vale 17. Bueno, pues se tiene en cuenta el valor fiscal. También se tienen en cuenta unos criterios de valoración que hay cuando se expropian cosas, ¿vale? Y eso sí dice, mire, como tanto el valor fiscal muchas veces no es real, lo mismo que el valor de expropiación forzosa, está por debajo del valor de mercado, vamos a intentar ponderarlo. O sea, vamos a intentar adaptar el valor fiscal o valor de expropiación al valor de mercado. Porque sé que no cuadra. O sea, si nos preguntan qué criterios o qué valores se toman en cuenta para indemnizar, bueno, pues será el valor fiscal corregido con el valor de mercado o el valor de expropiación forzosa corregido con el valor de mercado. Si estamos hablando de indemnizar muertes o lesiones corporales, dice la ley, alguien ha perdido un brazo o un dedo o sinceramente se ha muerto, ¿cómo se indemniza? Porque claro, ahí no hay un valor fiscal de la vida de nadie, ni un valor de expropiación porque te expropien un riñón, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces dice, en este caso se puede tomar como referencia los baremos que tiene la Seguridad Social. La Seguridad Social y los seguros privados tienen
no sé si os habéis visto alguna vez, tienen baremos de cuánto cuesta cada órgano del cuerpo. El dedo derecho tanto, el dedo izquierdo tanto. Bueno, pues se pueden utilizar esos baremos para valorar los daños físicos e incluso la vida de las personas. Es decir, que el valor de la indemnización tiene que tratar de ser una reparación integral, es decir, real, que repare todo. Que repare todo, pero ¿cuánto? Bueno, pues claro, valorar las cosas es muy difícil, porque tú vas a tener un valor y yo voy a tener otro. Entonces la ley dice, bueno, pues tenemos en cuenta el valor fiscal y el valor a efectos de expropiación. Pero como estos valores no son reales, al final, porque el valor fiscal está por debajo del de mercado y el valor que yo aplico como administración cuando expropio algo, una tierra, está por debajo de lo que realmente vale en el mercado, aplicamos estos criterios y luego les aplicamos un coeficiente corrector para intentar ajustarnos al precio que tienen. No voy a pagar directamente el precio de mercado porque en el precio de mercado yo no tengo control, no sé lo que valen las cosas, me lo pueden inflar, ¿no? Entonces por eso hay un criterio. Si se trata de daños físicos o la vida de las personas, aplicaremos los criterios de valor, los baremos de la seguridad social y de los seguros. Una cuestión importante es el de determinar la fecha de la indemnización, la fecha de valor. Vamos a ver. Porque puede ocurrir una cosa, que la administración te cause un daño el 10 de enero de 2020, en el que la cosa valía tanto, y no te lo pague y no indemnice hasta pasados 3 años. Claro, no es igual el valor que tenía una cosa el día que te causan el daño o el día o un tiempo después, porque las cosas a veces se deprecian o se aprecian, depende, ¿no? Es importante saber la fecha. Entonces, dice que en cuanto a la fecha, hay que tender a la fecha del día en que la lesión se produjo, o sea, el día del daño, ¿de acuerdo? Es el día del daño. ¿Qué ocurre? Que el daño me lo vas a valorar cuánto valía el día que me causaste daño. Pero ¿qué ocurre si no me lo pagas hasta dentro de 3 años? Bueno, pues dice la ley, bueno, en este caso hay que tratar de actualizar ese precio con el IPC, actualizarlo a la fecha a que se ponga fin el procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al índice de garantía de la competitividad. Es un valor oficial, ¿no? Aplicando un índice que es parecido al IPC. Y también a las normas de intereses, de demora, pagando intereses de demora conforme a lo que establezca la Ley General Presupuestaria. O sea, es el valor del día del daño, el valor que tenía la cosa cuando estaba bien, pero actualizado al día que te lo paguen, con el IPC y con intereses. Normalmente, la regla general es que la indemnización se paga en dinero, ¿vale? Es en dinero y al contado, no se paga en especie. Mire, su marido costaba, conforme a los criterios, 120.000 euros, pero en vez de darle 120.000 euros, le voy a dar un coche del valor equivalente. No. O le voy a pagar 120.000 euros, pero se los voy a pagar a 50 años, en 50 plazos. Claro, eso no es. Entonces la ley dice que la indemnización hay que pagarla en dinero y al contado. Es decir, que no cabe la compensación en especie ni ser abonada mediante pagos periódicos. Salvo que, ¿vale? Ojo, porque esta pregunta es importante, salvo que el interesado quiera, salvo que esté de acuerdo el interesado. Dice, no me des 120.000 euros, dame un piso. ¿Vale? Pues el interesado quiere. Y siempre que, además de querer, eso sea lo más adecuado para lograr una reparación debida y convenga al interés público. El que tiene la última palabra es el interesado, que tiene que querer
la indemnización en especie o la indemnización a plazos. Y además, eso tiene que ser para intentar lograr la mejor reparación del daño y convenga al interés público. Vale. Bueno, pues ya hemos estudiado buena parte del tema, ¿vale? Yo sé que este tema es complicado, ¿vale? Con los ejemplos se hace un poquito menos duro. Al final, las preguntas que pueden caer, lo vais a ver en el test que os mande, suelen ser siempre las mismas, ¿vale? Ahora os diré una que puede llegar a caer, ¿vale? Ojo, hay que aprenderse, tener cuidado, vamos a hacer un repaso de aquellas cuestiones que son importantes. Mirad, en este caso sí que conviene que sepáis que la regulación que parte de la Constitución, del artículo 106.2, ¿vale? Es necesario que tengáis en cuenta que puede haber una responsabilidad de la Administración, una responsabilidad del Estado legislador y una responsabilidad de la Administración de Justicia. En relación con tenéis que conocer que el daño tiene que ser efectivo, porque nos pueden preguntar, de hecho lo preguntan, cuáles son los requisitos del daño, las 3 Es, efectivo, evaluable e individualizado en una persona, eso hay que sabérselo. También hay que saber que, alguna vez lo han preguntado, que las sentencias del Tribunal Constitucional producen efectos desde la fecha en que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Eso es lo que suelen preguntar respecto del la responsabilidad del Estado legislador. En oposiciones un poquito más complicadas que las vuestras, preguntan a quién le corresponde fijar el importe de las indemnizaciones por el funcionamiento incorrecto del Tribunal Constitucional, que las fija el Consejo de Ministros en un expediente tramitado por el Ministro de Justicia, ¿vale? También suelen preguntar cómo es la responsabilidad de la Administración en los casos de actuación conjunta, que generalmente es solidaria, ¿vale? También suelen preguntar si cabe la indemnización en especie, ¿de acuerdo? Y pues de momento así esto es lo más importante. ¿Y cuál es la fecha de valor de la indemnización? La fecha en que se produce el daño, pero actualizada con el índice de garantía de la competitividad más los intereses legales. Bueno, hasta aquí hemos estudiado qué ocurre cuando la administración causa un daño a un ciudadano, ¿no? A un particular. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver ahora lo que se llama la responsabilidad de las autoridades y el personal al servicio de la administración. Es una cuestión... pues vamos a ver. Claro, la administración siempre actúa por medio de una persona, que son los funcionarios. Entonces, el ciudadano dañado, ¿contra quién tiene que dirigirse? ¿Contra la administración? ¿Contra el ayuntamiento que le ha causado un daño? ¿O contra el policía local que le causa el daño directamente? ¿Ante quién tiene que reclamar? ¿Ante el ayuntamiento o ante el funcionario? Bueno, pues la ley dice que los particulares, los que han sufrido el daño, tienen que exigir directamente a la administración, al ayuntamiento, la solicitud de indemnización, ¿vale? Deja en paz al funcionario. Tú dirígete contra el ayuntamiento. Vale. Después, internamente, dice el ayuntamiento, la administración, cuando ya haya indemnizado al lesionado, cuando ya haya pagado la indemnización, puede dirigirse contra el policía local, si hay caso. Puede dirigirse de oficio en vía administrativa contra la autoridad o el funcionario que hayan causado el daño.
Porque claro, si el daño se ha causado por el policía local, por dolo, queriendo, por culpa o negligencia grave, evidentemente, como yo como ciudadano, como contribuyente, digo, muy bien, que la administración le pague a este pobre hombre, pero que ahora la administración le reclame al causante del daño, porque si no, ¿vale? Entonces, primero, el ciudadano contra la administración reclama y luego la administración paga y luego la administración se piensa si tiene que dirigirse contra el funcionario, porque ha actuado con dolo, ya lo habéis estudiado en Derecho Penal lo que es el dolo, por culpa o por negligencia grave. Entonces, para poder, la exigencia de esta responsabilidad al funcionario y para su cuantificación, dice la ley, que se tienen que tener en cuenta algunos criterios. Cuando la administración se dirija contra sus funcionarios, valore usted estas circunstancias. Primero, ¿cuál ha sido el resultado dañoso? Si es poca cosa, ¿cuál ha sido el grado de culpabilidad que ha tenido el funcionario? Mucha, poca, ha habido mala suerte. ¿Cuál es la responsabilidad profesional de ese funcionario y cuál ha sido su relación con la producción del resultado dañoso? Es que la lesión se la produjeron el coche de la policía local, ya había dos policías locales montados. Uno no tenía nada que ver porque el hombre no hacía nada y el otro fue el que fue directamente queriendo a causar el daño. Bueno, pues hay que valorar todas estas circunstancias. Entonces, hay un procedimiento, ¿vale?, en el cual, vamos a estudiarlo, que es el procedimiento que sigue la administración para reclamar al funcionario el daño que ha causado. A la hora de decidir si le reclama el daño, tiene que valorar esto: la entidad del daño, es decir, el resultado dañoso producido, el grado de responsabilidad, su responsabilidad profesional y la relación que ha tenido cada funcionario en la causación del daño. Vamos a ver qué procedimiento se sigue. ¿Cuál es el procedimiento que la administración tiene que seguir para dirigirse contra el funcionario? Los plazos y tal. Vale. Esto, si os dais cuenta, la administración está reclamando un daño al funcionario. El daño que ella ya ha satisfecho. Dice la ley, bueno, pues este procedimiento es el que puede utilizar también la administración en este caso, que os voy a explicar ahora. Cuando el funcionario, de manera directa, causa un daño a la administración. El caso del funcionario que cada mañana cuando entra por la puerta, en lugar de abrirla con la mano, la abre a patadas, la rompe, abre el ordenador y en vez de darle despacio lo rompe la ventana. Dice, eso al final es lo mismo. Ese procedimiento que vamos a ver ahora es el que utiliza la administración para reclamar al funcionario los daños que causa. Bien sea porque los causa a un particular y luego yo tengo que ir pagándolos, o bien porque me los causa a mí directamente. Entonces dice que se instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave. Es decir, el procedimiento que vamos a ver ahora se emplea para dos cosas. Se emplea para reclamar daños a los funcionarios, bien daños producidos por el funcionario directamente a la administración, o bien producidos a un particular pero que ha adelantado a la administración. Este procedimiento dice que se rige por los siguientes trámites. Bueno, pues dice que hay un trámite de alegaciones. Ojo, porque aquí al final lo que preguntan normalmente son estos plazos. ¿Cuál es el plazo para formular alegaciones en este procedimiento? Bueno, pues es 15 días. Hay una fase de prueba que también se desarrolla durante 15 días. ¿Vale? Aquí que cambie un poco los plazos del procedimiento común. O sea, el plazo de alegaciones es de 15 días, el plazo de prueba es de 15 días, el trámite de audiencia es de 10, la propuesta de resolución es de 5 días, desde la finalización del trámite de audiencia, y la resolución se produce en el plazo de 5 días
desde la terminación del trámite de audiencia, ¿vale? Es decir, aprenderos los plazos en este procedimiento. El de alegaciones, 15, el de prueba, 15, el de trámite de audiencia, 10, el de propuesta de resolución, 5 y el de resolución, 5. Otra cosa, claro, muchas veces la actuación del funcionario puede causar un daño en particular. Imaginaros el señor que puede causar un daño y además puede ser constitutivo de responsabilidad penal. El policía local que se le va la pinza y en acto de servicio a un ciudadano que aparca en una línea amarilla se le va la pinza, ¿no? Y en vez de denunciarle le pega un tiro. Evidentemente este señor tiene que reparar el daño y además ha cometido un delito, ¿no? Entonces hay una responsabilidad penal. La responsabilidad penal es propia del funcionario, ¿vale? La responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con la legislación correspondiente, la legislación penal. La exigencia de responsabilidad penal del funcionario, o sea, las actuaciones penales, no suspenden los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten. Es decir, que van a la par el procedimiento penal y el procedimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos por el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial. O sea, que con carácter general no suspende, pero si hay que determinar los hechos en vía penal, pues habrá que esperar a que en vía penal termine para iniciar la responsabilidad administrativa. Bueno, pues os he comentado que la responsabilidad patrimonial se regula en dos leyes, en la ley 40 y en la ley 39. En la ley 39 es donde se regula las especialidades del procedimiento y en la ley 40 es donde se regula todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento que tiene que seguirse para que una persona que ha sufrido un daño pueda reclamarlo, porque hasta ahora no hemos visto el procedimiento. Es un procedimiento administrativo común, ¿vale? Es el que hemos estudiado con alguna particularidad. Por ejemplo, hay particularidades en la iniciación del procedimiento. Nosotros cuando vimos el procedimiento administrativo vimos que el procedimiento administrativo se puede iniciar de dos maneras, de oficio o a instancia de parte. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuando la administración causa un daño a una persona, se puede iniciar bien porque esa persona o sus herederos lo inicien presentando una solicitud, o bien porque la propia administración, sabiendo que ha causado un daño, de oficio diga, oiga, mire, le he causado un daño y le voy a indemnizar, voy a seguir el procedimiento, ¿vale? Cuando se inicia de oficio, pues igual se inicia por un acuerdo de incoación, que puede ser, pues mediante orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia, ¿vale? No tiene mayor importancia. Dice que, en primer lugar, en cuanto al inicio del procedimiento, dice, si se produce por petición razonada de otros órganos, es preciso que la petición de ese órgano, pues que individualice la lesión, haga referencia a la relación de causalidad, evalúe el daño. Bueno, pues veis el momento en que se produjo la lesión, es decir, son circunstancias propias de este procedimiento. Esto no me interesa, ¿vale? No os preocupéis por ello. Saber que el procedimiento de responsabilidad patrimonial se puede iniciar de oficio o a instancia de parte. De oficio, como cualquier procedimiento de oficio. Pero, una cosa. Esto sí que es importante porque esto lo preguntan, ¿eh? Ojo con esto. ¿Puede la administración iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial independientemente del plazo, del tiempo que haya pasado desde el daño? ¿O está limitada por unos plazos? Bueno, pues efectivamente, está limitada por unos plazos. Para que la administración pueda iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio, para indemnizar a un señor, es necesario que no haya pasado un plazo, que no haya pasado el plazo que tiene el lesionado para reclamar. Cuando la administración nos causa un daño como ciudadanos, tenemos derecho a indemnizar, pero tenemos una obligación, que es pedir la indemnización en un plazo concreto. En un plazo que si se nos pasa, perdemos el derecho a ser indemnizados. Ese plazo, vamos a adelantarlo, es de un año.
en el año siguiente a que nos causen el daño, tengo que reclamar, ¿vale? Si lo hago a instancia de parte. Si la administración es la que inicia de oficio el procedimiento, puede iniciarlo de procedimiento mientras esté vivo el derecho del particular, es decir, durante el primer año. Si se ha pasado el año, ni el ciudadano puede reclamar, ni la administración puede iniciar el procedimiento. Vale, esto es importante, ¿eh? La administración puede iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial siempre que lo haga en los mismos plazos que el particular, mientras no haya prescrito el derecho a reclamar que tiene el interesado. Cuando la administración inicia de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ya sabéis que dicta un acuerdo de iniciación, como cualquier procedimiento, ¿vale? Y ese acuerdo de iniciación hay que notificárselo al dañado. Mire, la administración le ha causado un daño en la asistencia sanitaria. Estando dentro del año, hemos decidido, de oficio, indemnizarle. Pero habrá que decírselo al señor. Hay que notificársele. Y hay que concederle un plazo de 10 días al dañado para que pueda alegar, pueda aportar documentos o lo que quiera, pueda proponer pruebas, puede decir, pues mire, sí, me ha producido un daño. Y esto fue un daño, yo sabía que me habían dado un golpe en el coche, no sabía quién había sido, porque me encontré, y resulta que me está usted diciendo que fue el camión de la basura. Bueno, pues bien, mire, lo ha iniciado usted de oficio. Vale, pues mire, sí, voy a alegar, es verdad, tenía el coche aparcado en este sitio, sufrí un daño, y mire, aquí está el importe del chapista. Vale, pues, o sea, tiene derecho a reclamar. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el interesado no se persone en el procedimiento. O sea, porque muestre poco interés. Vale, ojo con esto, porque esto ha cambiado. En la ley anterior, si el interesado no movía ficha, la administración decía, bueno, pues vale, como tú no quieres, yo lo archivo. Pero ahora no. Ahora dice que el procedimiento iniciado se instruirá, aunque el particular presuntamente lesionado no se persone en el plazo establecido. Es decir, que el procedimiento se va a tramitar de todas, aunque el interesado no se persone. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se puede iniciar, por lo tanto, de oficio, mediante acuerdo de iniciación, que puede ser debido a iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia. Mediante un acuerdo de iniciación que se tiene que tomar dentro del año siguiente a la causación del daño. Acuerdo de iniciación que se tiene que notificar al particular dándole un plazo de 10 días. El interesado puede alegar o puede no hacer nada. Si no hace nada, el procedimiento se va a tramitar igualmente. Si alega, evidentemente, pues también. Pero el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y es lo normal, se inicia a iniciación del interesado. Porque el interesado que ha sufrido un daño presenta una reclamación de responsabilidad. El derecho a reclamar, ya os lo he dicho antes, está sometido, al final, perdonadme, esta es una pregunta, vamos, esto es fundamental, esto lo tenéis que aprender. ¿Cuál es el plazo que hay para reclamar? Prestad atención que esto cae. Si nos preguntan algo, van a ir a esto, van a ir a lo más sencillo, no van a preguntar la responsabilidad del Estado legislador, no sé qué, no, van a ir a preguntar cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar una responsabilidad patrimonial. 1 año, vale. No os preocupéis que es 1 año, siempre. Bueno, pero vamos a ver un poquito en detalle. Es necesario que no haya prescrito el derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribe al año ¿de cuándo? Bueno, pues al año del momento en que se produce el daño, desde el hecho que motiva la indemnización. Vale, ¿qué ocurre? Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Resulta que yo pasaba por un paso de cebra y un coche de la policía local, que me pongo la policía local por razones obvias, bueno, pues
resulta que iba despistado el conductor y se salta el paso de cebra y me da un golpe y me tira. Claro, digo, ¿qué tal? ¿Qué tal está usted? Bien, no noto nada. Esto se produce el 1 de agosto, ¿vale? El 1 de agosto. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues la ley lo prevé. Dice, mira, puede ocurrir que el 1 de agosto de 2019 te pase esto. Vale, y puede ocurrir que no se te manifiesten nada hasta 1 año y medio. Al año y medio empiezo a tener dolores cervicales y me dice el médico, esto fue por un accidente de tráfico, ¿eh? O sea, esto es y ostras, se ha pasado 1 año y medio, ya no puedo reclamar. Vale, otra cuestión. Puede ocurrir que el accidente sea grave y del atropello, pues voy a decir que se me rompe una pierna, me ingresan y bueno, pues que la pierna rota, esto es el daño y resulta que eso pasan 3 años y de la pierna rota me viene otra cosa, es decir, que las secuelas en los daños de carácter físico o psíquico no se sabe cuándo se van a producir, ¿vale? Entonces, tomar como referencia el día del daño, no siempre, el día del accidente, no siempre es adecuado. Entonces la ley dice, el día del daño es el punto de partida, la regla general, pero cuando se trata de daños de carácter físico o psíquico, el plazo empieza a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. O sea, se retrasa al día en que ya esté curado. Como ya estoy curado, ya sé lo que me ha pasado y ya puedo reclamar sobre lo que me ha pasado, o cuando se determine el alcance de las secuelas, porque muchas veces el día del accidente no sé las secuelas, ni siquiera el día que me dan de alta, a lo mejor la secuela las sé 3 años después, con lo cual el plazo para reclamar, veis que se va desplazando. Luego, este es otro caso, o sea, siempre es 1 año, con carácter general desde el hecho lesivo. Cuando se trata de daños de carácter físico o psíquico, desde que te curas o desde que se determina el alcance de las secuelas. Resulta que el accidente fue el 1 de agosto, pero estuve ingresado 3 años en el hospital porque no sabía lo que tenía. Y pasados 3 años, ya se me ha pasado el año. No, tranquilo, porque el plazo empieza a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Otra cosa. Cuando ya hemos visto antes, al principio del tema, que muchas veces la administración, y ya lo hemos estudiado antes, dicta un acto administrativo y por mucho que se presuma válido, puede ocurrir que por vía de recurso o por revisión de oficio o por el juez se anule. Bueno, y hemos visto que la ley dice, mire, por mucho que se anule un acto administrativo, eso no quiere decir que usted tenga siempre y en todo caso derecho a indemnización. Bueno, pues mire, en este caso, dice, en los casos en que proceda a reconocer indemnización porque se anule un acto o un reglamento, el derecho a reclamar prescribirá, siempre es 1 año, al año de haberse notificado la resolución o la sentencia. En este caso, no se produce desde el efecto lesivo, sino desde la fecha de la resolución que anula o la sentencia que anula. Y en el caso de responsabilidad del Estado legislador, el plazo es también 1 año, pero desde que se publica la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. Vale. Nosotros estudiamos el contenido que tenía que tener una solicitud en un procedimiento normal, ¿no? En el procedimiento normal, en la solicitud tenía que venir el nombre, los apellidos, el domicilio, el órgano al que te diriges. Bueno, pues dice la ley de procedimiento que en las solicitudes de responsabilidad patrimonial hay que poner más cosas, hay que poner datos añadidos. Dice que en la solicitud tienes que indicar la lesión que te han producido, la causa-efecto,
el por qué consideras que te lo ha causado la administración. Tienes que, en la solicitud de responsabilidad patrimonial, decir cuánto quieres que te indemnicen, la evaluación económica, si la sabes, claro, cuándo se produjo la lesión. Es decir, que en las solicitudes de los procedimientos de responsabilidad patrimonial son solicitudes normales en las que tienen que venir más datos, además del nombre, apellido, razón social, los hechos, lo que pides de manera concreta, algo en lo que te diriges. En este tipo de solicitudes, dice la ley, tienes que indicar qué daño te han producido, cuánto cuesta, por qué se produjo, la causa-efecto, y qué día se te produjeron los daños, ¿vale? Este procedimiento es un procedimiento común, o sea, lo que pasa es que tiene algunas cosas especiales. Como podéis ver, tiene cosa especial que la solicitud tiene un contenido añadido, que hay que presentarla en un plazo, y hay alguna pequeña solicitud, hay alguna pequeña especialidad a lo largo de la tramitación, en la instrucción, ordenación y tal. Vamos a ver fundamentalmente que las especialidades que hay se producen en relación con los informes, ¿vale? En la fase de informes. ¿Os acordáis que vimos que un acto de instrucción eran los informes, opiniones, que con carácter general los informes, si no se dice otra cosa, se presumen facultativos y no vinculantes? Vale, eso es la regla general, que el plazo para emitir el informe era de 10 días, ya por repasar, ¿no? Vale, bueno, en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial dice la ley que tiene que haber 2 informes, necesariamente. Hay 2 informes preceptivos, ¿vale? 2 informes preceptivos. Uno es el informe. En estos procedimientos siempre tiene que haber en el expediente el informe del servicio que causó el daño. Lógico, vamos a ver. Si alguien pide responsabilidad a la policía local, ¿no?, y pide una indemnización porque la policía local le ha causado un daño, lo normal es que en el expediente haya informado a la policía local, porque es la que sabe lo que ha ocurrido. Entonces, siempre tiene que estar en el expediente el informe del servicio. Si lo que se pide es una indemnización porque me causaron daños en el otorrino, lo normal es obligatorio que en el expediente informe el otorrino, el servicio de otorrino. Es normal, él sabe lo que ha ocurrido, tiene que estar en el expediente. Ese es el primer informe preceptivo que tiene que haber. Si nos preguntan en un test qué informe es obligatorio en un expediente de responsabilidad patrimonial, siempre el del servicio en cuyo desarrollo o cuyo funcionamiento se ha ocasionado el daño. Si el daño es causado por Fomento, tendrá que estar el informe de Fomento, siempre, ¿vale? Esto siempre ocurre así. Luego, otra cosa, el segundo informe, cuando lo que se pida sea una indemnización de cuantía igual a 50.000 euros, ¿vale?, es necesario que haya otro informe obligatorio, que es el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, el Consejo Consultivo de Castilla y León. Cuando el ciudadano pida una indemnización de 50.000 euros o para arriba, incluido 50.000, tiene que pedirse informe al Consejo Consultivo. Se considera que esta cifra ya es de importancia como para tener una opinión de un órgano consultivo, ¿vale?, que es el Consejo de Estado. De acuerdo. Nada más. El dictamen se tiene que emitir por el Consejo Consultivo en el plazo de 2 meses. Vale. Solamente quiero que aprendáis esto, en esta parte del tema. Informes, especialidades en la tramitación. Bueno, pues yo la especialidad en el informe. Tiene que haber siempre 2 informes. Uno, siempre, necesariamente, el del servicio que ha causado el daño. Es decir, saber la versión del que ha causado el daño. Y otro,
si la indemnización es de 50.000 euros o más, el informe del Consejo de Estado o Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma. Informe que se tiene que emitir en el plazo de 2 meses. Vale, otra cosa. Cuando se pide una indemnización al Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, dice la ley de procedimiento que hay que pedir informe al Consejo General del Poder Judicial. Vale, con eso, que sepáis, nada más, ¿vale? Este informe también se emite en el plazo de 2 meses. Hay una especialidad también en el trámite de audiencia, pero no la voy a explicar, porque es una cosa muy concreta, muy específica, ¿vale? No la voy a explicar porque no os la van a preguntar, estoy seguro. Hay una especialidad en el trámite de audiencia que, os lo voy a explicar, pero vamos, no, porque lo sepáis. Se produce en un caso muy concreto, en un caso muy, además, concretísimo. Muchas veces la administración no hace las cosas directamente, sino que contrata, ¿no? Contrata a alguien. Imaginaros que el ayuntamiento tiene que, que quiere poner un nuevo pavimento en la Plaza Mayor, ¿no? Un nuevo suelo. Tiene 2 opciones: o coge sus peones y lo hace, ¿no? O bien puede coger y contratar una empresa, que es lo normal, una empresa de construcción. Evidentemente, lo haga quien lo haga, el ayuntamiento con sus medios, o una empresa, eso siempre es una actuación administrativa. Es el responsable de que el pavimento de las calles esté adecuadamente y bien, es el ayuntamiento, lo haga quien lo haga. ¿Qué ocurre si en el desarrollo de esa obra la empresa de construcción causa un daño a un particular? Imaginaros, está el operario de la empresa cortando con la radial y se escapa a una china que da en las gafas de un viandante, de un ciudadano, y se la rompe. Bueno, pues, aunque parezca raro, es un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración, porque la administración, aunque actúa a través de una persona, de una empresa, es responsable de lo que ocurre allí. Bueno, pues en estos casos, la ley dice que hay que dar audiencia al contratista. Hay que dar un trámite de audiencia a la empresa, ¿vale? Nada más. Esto es la especialidad. Lógico, porque tendrá que dar su punto de vista, ¿no? Lo que ocurrió. Porque además, como no estudiáis contratos, no os voy a meter en más líos. Vale, hay que dar audiencia al contratista. Y por último, también presenta este procedimiento de responsabilidad patrimonial especialidades en la fase de terminación, ¿vale? Alguna de ellas ya la hemos visto a lo largo de la explicación de estos temas de procedimiento administrativo. Bueno, pues vamos a verlos, ¿eh? ¿Os acordáis que cuando vimos las formas de terminación del procedimiento decíamos que el procedimiento podía terminar de forma normal, a través de una resolución, o de forma rara, de forma anormal? Y había distintos medios. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial, la forma normal de terminación del procedimiento será la resolución en la que se diga corresponde indemnización por tanto dinero, o en la que se diga mire, no hay responsabilidad, porque no hay causa-efecto. Era un caso de fuerza mayor. Es decir, un acto administrativo que resuelve el fondo del asunto. La responsabilidad, en el ámbito de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, suele ser muy frecuente una forma de terminación anormal, que es la terminación convencional, el acuerdo entre la administración y el lesionado. Con la finalidad muchas veces de evitar un procedimiento de este tipo, muchas veces la administración o el ciudadano intentan negociar y se ponen de acuerdo. Oye, mira, me has causado un daño. Pues mira, sí, administración, dice la administración. Sí, mira, es verdad, es evidente. Me has atropellado con la moto de la policía local y es que está claro que me has causado un daño. Sí, lo reconozco.
¿cuánto me da? Pido 150.000 euros de indemnización. Y el ayuntamiento dice, no, perdona, si aplicamos los baremos yo tengo que darte más de 120. Es que si empezamos un procedimiento, no sé qué, bueno, ¿podemos llegar a un acuerdo? Sí. Son procedimientos que se prestan a la terminación convencional, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son las dos especialidades que plantea la indemnización. El procedimiento, que prevé la forma de terminación convencional como una forma muy habitual. Respecto de la resolución, como forma normal de terminación del procedimiento, bueno, pues a ver, pues lo lógico, dice que la resolución, además de pues que tiene que hacer referencia a la relación de causalidad, tiene que hacer referencia a la cuantía, bueno, pues cuestiones lógicas por razón del objeto, ¿no? Otra cosa muy importante, que esto sí que creo que lo tengáis, que lo aprendáis, es que estos procedimientos de responsabilidad patrimonial, el plazo que hay para resolverlos y notificarlos es 6 meses. El plazo máximo es 6 meses. Y si no se resuelven en ese periodo, es un supuesto de desestimación, ¿vale? Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa o se ha firmado un acuerdo de terminación, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. El plazo para resolver es 6 meses y los efectos del silencio desestimatorios. Y por último, ¿a quién le corresponde en el ámbito del ayuntamiento resolver este tipo de procedimientos, la competencia? Bueno, pues dice que en la administración local la facultad para resolver corresponde al pleno. Deberá ser del pleno. Dice que en la administración local la falta de atribución expresa de competencia al pleno o al presidente de la corporación ha de entenderse que el órgano competente para incoar, para iniciar, es siempre el alcalde. O sea, el alcalde es el que tiene que iniciarlo. En cambio, el competente para resolver deberá ser el pleno con carácter general, ¿vale? Entonces esto es lo que nos pueden preguntar. En cuanto a la tramitación simplificada, nada, esto último lo podemos pasar, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos el tema de la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Ojo con los elementos, ojo con los plazos de ejercicio, el plazo de un año, a contar desde el daño, si se trata de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o determinación del alcance de las secuelas, y si se trata de anulación en vía administrativa o por los jueces de una resolución o un acto administrativo, que se cuenta desde la fecha de la sentencia, ¿vale? Esas son las preguntas más frecuentes en relación con estas preguntas. También, ojo, aprenderos los plazos del procedimiento para reclamar al funcionario, ¿vale? Los 15 días de alegaciones, los 15 días de prueba, eso también hay que aprendérselo, ¿vale? Bueno, pues ya veréis en el test que está sacado de examen el tipo de preguntas que suelen caer. Bueno, pues con esto terminamos este tema y ya nos quedaría el tema de la responsabilidad. Vamos a ver un poquito por encima, pero ya vamos a hacerlo en otro vídeo, el tema del procedimiento sancionador. Un poquito muy por encima, para que os suene. Por si acaso preguntaran algo que no viene expresamente en el programa, pero bueno, no me importa que lo tengáis. Venga, un saludo.